Te has encontrado con diferentes tipos de errores de calidad de datos. Sin embargo, en su momento no los pudiste identificar. En la sección que estamos revisando específicamente para gobierno de datos, vamos a revisar cuáles son los errores comunes de calidad de datos. Y además veremos su representación en el lenguaje de programación de Python. Soy Fabricio Echeverría. Bienvenidos. El primer error común de calidad de datos lo encontramos con los datos duplicados, que su definición son registros repetidos innecesariamente. Por ejemplo, un cliente fue registrado 2 veces en una organización. Una compañía fue registrada 2 veces y con diferentes identificaciones. Ese tipo de duplicación trae problemas porque no podemos vincular adecuadamente las relaciones que se vayan a realizar con respecto a estos elementos. Para hacer eso allí en Python podemos aplicar en el data frame el método dropDuplicate, como se encuentra en el ejemplo. El segundo caso son los datos inconsistentes, que son variaciones en formato o valor de una representación de un dato específico. Por ejemplo, escribimos John, todo en mayúscula, o John, todo en minúscula, para el mismo nombre. Entonces, lo que nos toca hacer aquí es tratar de llevar todo a un formato unificado, para que no tengamos escritura usando mayúsculas o minúsculas o formatos diferentes que de una u otra manera a los usuarios puedan confundirlos, o también a otros sistemas. Dentro de Python podemos utilizar la conversión a string, el método, luego cambiar el tipo de letra, en este caso title, y hacer strict el texto consecutivamente dentro de los métodos que tiene el data frame de pandas. Datos incompletos. Son campos claves que están vacíos. Y esto es muy importante porque puede ser que la columna tenga por defecto que opcionalmente puede tener un valor, pero sin embargo es una obligación de que exista ese requerimiento que en un momento determinado no se pudo llenar. Por ejemplo, falta el campo email de un cliente. Entonces allí podemos aplicar en Python el método fillNA, donde podemos especificar un reemplazo temporal para ese email. Por ejemplo, sin email@dominio.com. De esa manera podemos saber, sin necesidad de que sea un NaN dentro de Python o un null en SQL, cuántos campos no tienen un email adecuado. Cuarto, errores tipográficos, que son errores humanos al ingresar datos. Un error de dedo. Por ejemplo, escribió BGOTA en lugar de Bogotá. Dentro de Python tenemos una librería llamada FuzzyWuzzy, en la cual vamos a importar process. Vamos a poner dentro de una librería cuáles son las ciudades válidas y por medio del process strang1 vamos a poder validar el nombre adecuado de las palabras que son incorrectas, que se refieren en este caso tanto a Bogotá como a Medellín. Para eso utilizamos apply dentro de una función lambda, hacemos la extracción del valor con respecto de x a las funciones válidas. De esa manera, en vez de tener BGOTA, vamos a tener Bogotá en el caso correspondiente. Caso quinto, datos obsoletos. Por definición, es información no actualizada. Podemos encontrar, un ejemplo, direcciones antiguas de un cliente. ¿Qué se puede hacer al respecto? Podemos primero que todo conocer cuándo fue actualizado los datos de los clientes, para de esta manera poder saber qué tan antiguos son los últimos datos actualizados y de esa manera proceder a mandar enviar, a actualizar los datos, en este caso del cliente. Para eso podemos utilizar la comparación correspondiente entre la fecha
actual y el time delta de los últimos 370 días que tenga el data frame, como se muestra en el ejemplo de la solución. Caso 6. Formatos incorrectos. En este caso tenemos datos con formatos no estandarizados. Esto pudo haber ocurrido por diferentes formas. En un momento determinado usaron un formato, luego por alguna circunstancia legal cambiaron el formato y no hicieron la migración correspondiente a los formatos. Por ejemplo, en el caso de las fechas es uno de esos modelos. Podemos tener año, mes, día, como está en el ejemplo, usando guión, o podemos tener solamente el número del año, solamente los últimos dígitos, el mes y el día separado por backslash. Entonces, lo correspondiente es convertir cada uno de estos elementos al string que le correspondería. Dentro de Pandas tenemos, para el caso de fechas, toDateTime, en el cual me convierte el string en fecha, y luego le puedo especificar por medio del método DTSTRTime la especificación de año, mes, día, para que se pueda imprimir correspondientemente. Y de esa manera podemos cubrir todos los tipos de formatos faltantes. Valores atípicos. Son aquellos valores que se encuentran desproporcionados dentro de los datos. Por ejemplo, un salario negativo o un salario muy alto. Entonces, lo que podemos hacer aquí es utilizar el método between para determinar dentro del campo correspondiente todos los valores que se encuentren dentro de un rango. Existen diferentes formas para determinar este rango. Puede ser usando la media más la deviación estándar, más 2 deviaciones estándar, más 3 deviaciones estándar, o conociendo cómo está la distribución dentro de una densidad correspondiente de datos. El octavo caso corresponde a codificación errónea. En este caso, tenemos problemas que tienen caracteres especiales. Por ejemplo, cuando yo utilizo un HTML, los caracteres especiales tienen una cierta especificación para poder identificar que es una E tildada, una O tildada, una I tildada u otra forma diferente a las que se conocen dentro del inglés. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es convertir el texto por medio del método strencode o TF8 para poder reemplazar todos estos errores que aparecen dentro de una columna en el data frame de Pandas. Caso 9. Claves duplicadas. En este caso tenemos ID repetidos en campos únicos. Por alguna razón no tiene la herramienta una capacidad para identificar que ese campo es único y permitió que existan dos registros con el mismo valor. Entonces ya no es una clave primaria, porque la clave primaria sirve para identificar a cada registro. Lo que se puede hacer aquí primero es utilizar el método duplicate del primer caso para identificar cuáles son estos duplicados y de ahí aplicar un drop duplicate para que se puedan borrar. En este ejemplo estamos manteniendo el primer caso y de esta forma, indicando lo que es el successID, yo puedo eliminar esta clave duplicada. En el caso 10 tenemos relaciones inconsistentes que se consideran fallos en la integridad referencial. Un ejemplo es tener una factura que no tenga un cliente válido. Para esto, lo que podemos hacer es tratar de validar que exista el cliente en otra tabla, que en este caso es la tabla donde se encuentran los ID de los clientes, por medio del método isIn del data frame para la columna que se esté utilizando en Python. Caso 11. Unidades mixtas. En la definición encontramos que es una mezcla de unidades de medida. Por ejemplo, un campo que le correspondía tener todo en libras, de repente lo tiene en kilogramos y no se está especificando ese cambio dentro de otro campo. Por tanto, lo que nos toca en este caso de aquí es identificar por medio de una función tipo lambda dentro de DataFrame cuáles son los valores correspondientes, ya sea para las libras o para los kilogramos. Y en el caso de que mantengamos ya sea en libras o en kilogramos, hacer la correspondiente conversión. Caso 12. Datos falsos o fraudulentos.
y tiene que ver con información intencionalmente incorrecta. Por ejemplo, un email que es erróneo. En este caso, lo que podemos hacer es validar si el dato es correcto o no es correcto. Por ejemplo, en este caso podemos validar si el email está bien formado, no fue escrito mal intencionalmente, usando str constraint dentro de un método en el data frame de pandas que se esté utilizando para este tipo de elementos con el set del dato en el cual se encuentra la columna email y se lo puede reemplazar. Caso 13. Errores de cálculo. En este caso encontramos resultados erróneos por fórmulas. Por ejemplo, totales mal sumarizados. Lo que toca realizar aquí es de nuevo la operación o el método group by, en el cual se agrupa por factura el campo subtotal y estamos pidiendo que se sume. Y al final puedo ver si ese campo fue el valor de esos resultados corresponden a lo que tiene la tabla de resúmenes en el data frame que se esté haciendo en pandas dentro del modelo que tenga el negocio. De esta manera yo puedo recalcular esos valores y saber que están siendo bien utilizados. Caso 14. Categorías ambiguas. En este caso encontramos clasificaciones poco claras. Por ejemplo, usar excesivamente otro. En este elemento lo que tenemos que darnos cuenta es que ese tipo de categoría en la cual vamos a clasificar algo debe ser minoritaria, pero cuando el otro se convierte en algo mayoritario, significa de que existe realmente una categoría que no está siendo clasificada. Para esto lo que vamos a hacer es reemplazar por medio del método replace otro donde se encuentre un valor, ya sea un NA o un NaN, o también tendremos que darnos cuenta donde exista la categoría, el replace de otro y buscar cuál es el valor correspondiente que debería tener. Caso 15. Sesgo en muestreo. Lo que tenemos en este caso es que los datos dentro de el modelo o en el sistema no son representativos. Por ejemplo, hemos tomado una encuesta y solo tenemos usuarios diurnos y no estamos considerando los usuarios vespertinos, los usuarios nocturnos o otro tipo de usuario con diferente tipo de horario que pudo haber sido considerado. Para esto podemos especificar dentro de DataFrame las horas en las cuales se deben llenar los datos o saber a qué hora fueron recogidos los datos para saber de cuánta representatividad tenemos los datos. Por ejemplo, en el data frame, solo seleccionando la hora, podemos conocer en qué rango se encuentran los datos de este sesgo de muestreo. Estamos seleccionando los mejores temas en gobierno de datos para que puedas instruirte. Así que suscríbete al canal, dale like y comparte para que te enteres de las siguientes novedades.